Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club de Ares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuillas, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Praviano, Entrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condal Club, Urraca Club de Fútbol, de la Galletona. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Aquí estamos una semana más, tercer programa de la Galletona, aquí en Asturias, un programa en el que os vamos a resumir todo lo que pasó en esta jornada. La número 25, la tercera división, con una tregua no meteorológico que por lo menos pues hizo que los campos recudieran un poquitín, y eso pues creáislo o no lo creáis, con la ayuda de esto del barro, que no fue tanto como en otras ocasiones, pues tuvimos unos marcadores más generosos. Un promedio de 2,8 goles por partido. Todos estos marcadores que nos dieron esta jornada en tercera división. Seguimos teniendo que agradecer a los patrocinadores, los que ya estaban y los que se siguen sumando para hacer este programa. Este programa tiene que ser un sitio mejor para hacer una tercera mediática, pues como pasa en la mayor parte de las comunidades autónomas de España, ¿no? Agradecemos a los que ya estaban, que tengo aquí delante, que son Limpiezas Elena, La Mina Coyoto, Compasos, Sidrería Muros, Sidrería El Guaje, Tastur, El Cuélebre, La Casa del Pueblo de Tuilla, y los que ya estaban, vamos, en definitiva, y por supuesto los que se sumaron esta semana, que son Catering La Raíz, Carnicería Arbolella, Gasóleos El Lagar y Ralarsa. Todos estos son los que tenemos ahora mismo. Bueno, pues con ellos y con los que vendrán, haremos un programa bastante mejor del que estamos haciendo, y por eso os necesitamos a todo el mundo. Este y el vuestro escaparate, el escaparate de la tercera división. Aquí con nosotros en esta jornada tenemos a dos invitados que, empezando por mi izquierda, tengo aquí a Juan Carlos, presidente de la Sociedad Deportiva Navarro. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y también presidente de la Asociación de Clubes de Tercera División. Sí, pues bueno, sí. Y aquí a mi derecha tengo a Iván Palacios, entrenador del Real Oviedo B. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Buenas noches, Paco. Bueno, pues con ellos dos y con lo que tenemos preparado, pues vamos poco a poco a hacer un programa que empezamos, como siempre, por los marcadores de esta jornada en tercera división, que ya los tenemos ahí delante, con los goleadores todos ellos, que también los tengo por aquí en el ordenador para que veáis también quién marcó los goles. Vamos por los marcadores. Sesión Industrial 2, marcaron Javi Fasani, Luarca 1, marcó Nacho García. Real Oviedo B 1, marcó Omar, Le Entrego 1, Saúl Andrés. Navarro 1, gol de Barto. Universidad de Oviedo 0. Lealtad 1, Sergio Villanueva. Tuilla 3, Mati Esteban de penalti y Víctor Robles. Llanes 1, marcó Jorgín. Condal 1, Langarica. Praviano 2, estoy mirando a ver si los tengo bien en orden, sí, Praviano 2, los dos de Morán, Covadonga 1, Pablo Suárez, Candás 1, marcó Berto, Cudillero 1, Hugo Reguero de penalti, Real Tapia 3, Iván Nuevo, Fernando y Roberto, Ceares 0, Navia 0, Urraca 3, 2 goles de Gusi y 1 de Ramonín, y la goleada de la jornada que se dio en el último partido entre la Unión Popular de Langreo 4, goles de Pablo, Ricky, Lombán y Nuño. Atlético Lugones 1, marcó Juan Sánchez. Con estos resultados, la clasificación que queda como sigue: el Club Deportivo Covadonga sigue primero con 50 puntos, un partido menos que los que vienen detrás, que son el Unión Popular de Langreo con 48, con 47 el Club Deportivo Tuilla, 46 para el Uni y 43 para el Real Oviedo B, que también tiene un partido menos, 38 puntos el Cudillero, también con uno menos. Bueno, van a ser unos cuantos los del partido menos. Vais viéndolo ahí, ¿no? Los que tienen 24 y 25. Le Entrego con 37 puntos, el Lealtad con 35, con 34 el Condal de Noreña, los mismos que el Luarca, con 32 el Ceares, con 32 también el Club Deportivo Praviano, con 28 el Indus, con 27 el Urraca, con 26 el Atlético Lugones y el Llanes, con 22 fuera del descenso el Real Tapia, después de muchas jornadas, cae al descenso el Candás, que tiene 22 puntos y un partido menos, sigue en descenso el Navarro, a pesar de la victoria, con 15 puntos, y en última posición queda el Navia con 12 puntos. En cuanto a la tabla de goleadores, ya tenemos actualizada ahí, la que sigue comandando Chus, el delantero del Covadonga,
Tapia, sí, efectivamente ahora la veo, con 15 goles, con 14 Gusi del Urraca, con 13 Fasani, los mismos que Nacho García, con 12 Vázquez y Juan Sánchez. En cuanto a los Zamora, sigue primero Guillermo, el de Unión Popular de Langreo, con un coeficiente de 0,40, Gabri del Covadonga con un coeficiente de 0,59 y el segundo, tercero Chema del Cudillero, que esta semana no pudo jugar y que queda con un coeficiente de 0,74. Esos son los primeros puestos en cuanto a la tabla de goleadores de esta jornada. Bueno, pues hasta aquí los números de esta jornada, como digo, la número 25 en tercera división, y ahora pues vamos a, después de ver los números de la tercera división, los números de la categoría, y de haber presentado a los dos contertulios que tenemos, vamos a tratar un poquitín de los partidos de los que no tenemos referencia, de los que no tenemos resúmenes, de los que no tenemos imágenes. Son dos partidos, un partido de ellos que se disputaba el sábado, el partido que disputaba el Lealtad y el Club Deportivo Tuilla en Les Calelles, el sábado pasado, con victoria clara y contundente del Club Deportivo Tuilla, que lleva una racha inmejorable desde que llegó Raúl González. Lleven, creo recordar, que 9 partidos ganados, una racha mejorable, como digo, y tan solo un partido perdido. Por lo tanto, esto coloca al Club Deportivo Tuilla en muy buena posición, con esa tercera plaza que tienen ahora mismo, y deja al Lealtad de Villaviciosa un poquitín pues en mitad de la tabla. Eso sí, sigue el Lealtad de Villaviciosa en mitad de la tabla, pero bueno, pues un poquitín vio frenada esa racha después de la derrota de la semana pasada, y también en la de esta, el Lealtad de Villaviciosa, que como digo llevaba una muy buena marcheta. Los dos tienen ahora mismo pues el Tuilla 47 puntos, el Lealtad de Villaviciosa que sigue con 35, muy cerca del objetivo, para que vamos a engañarnos, del Lealtad de Villaviciosa, que no era otro que el de la permanencia, que ya digo que tiene pues a 6 puntitos, ¿no? Porque más o menos la permanencia andará por ahí, por los 40, 41 puntos ahora mismo, o 42, por ahí andará, ¿no? O menos. Indica aquí Iván Palacios. Bueno, pues esto en cuanto a uno de los partidos que no vimos, o de los que no tenemos datos, el Lealtad Tuilla, como digo, que se disputaba el sábado en Escalelles, y que por lo que dicen las crónicas pues tampoco fue tan abultado o tanta la diferencia que se vio en el terreno de juego entre el Lealtad y el Tuilla. Incluso se llegó a ver por momentos un buen Lealtad de Villaviciosa, para que el Tuilla pues tuvo una muy buena pegada. También merced así penalti, que algunas crónicas decían que marcó Leiras, pero fue Esteban el que finalmente marcó el gol de penalti. Por lo menos eso fue lo que nos comunicaron, ¿no? Que había marcado Esteban el gol de penalti. Otro de los partidos que tenemos por aquí, de los que no tenemos en resumen, el segundo partido que tenemos, y el Praviano Covadonga, que teníamos preparadas las imágenes, pero que no podemos ofreceros porque, bueno, problemas técnicos, ¿no? Impidieronnos que podamos ofrecer las imágenes del Praviano Covadonga, aparte de que se veían bastante movidas también el primer gol del Praviano. Bueno, pues el partido, por lo que nos dicen las crónicas, diose la circunstancia de que el Covadonga no salió al campo de Santa Catalina, llegó un Praviano muchísimo más enchufado, acabó marcando los 2 goles, en la primera parte los 2 goles del Praviano, y luego pues remontar costó y Dios ayuda al Covadonga, de fecho que no pudo hacerlo, no pudo remontar. En la segunda parte sí que acosó y achuchó a un Praviano que acabó con 10 por la expulsión de Quiñones, pero que aún así pues el Covadonga no supo o no pudo hacer las suficientes ocasiones ni materializar lo que había podido ser el empate del Club Deportivo Covadonga. Una derrota que deja al cuadro de Iván Ania pues con 50 puntos, los mismos que tenía. Eso sí, tiene que disputar un partido que el que tiene aplazado, que lo va a disputar el miércoles 27, luego veremos esa jornada que está aplazada. Y por su parte el Praviano pues que sigue con la buena marcheta que permite pues agarrar aire y quedar en posiciones tranquilas. Un Praviano que tiene ya, a modo de broma, pues 32 puntos. Praviano muy competitivo, un Praviano que está dando la talla y que bueno, pues eso colócalo bastante yoñe de la salvación, bastante yoñe del descenso. Son 10 puntos los que lo separen ahora mismo al Praviano del descenso, de la zona de descenso. El tercer partido que teníamos que analizar y el Real Tapia Ceares, no sé si te tocó verlo. No lo vi. El Real Tapia Ceares, que se disputaba en la tarde del domingo, y que vencía el Tapia
yo digo que por un marcador bastante abultado. Yo no sé si, creo recordar que debe ser uno de los más abultados de la temporada del Real Tapia, es decir, 3-0 al Ceares, un partido que el Ceares siguió vivo hasta última hora, porque los dos goles del Real Tapia, los dos goles finales, vinieron a última hora del partido, pero que no obstante dicen los que allí tuvieron que el Real Tapia fue acreedor a esta victoria, merecía de todo punto, y que lo deja ahí, con esos 22 puntos, cediendo y el testigo al Candás, metiéndolo en bastantes problemas en zona de descenso al equipo candasín, y bueno, pues salvándose momentáneamente un Real Tapia que está haciendo también las cosas bien, y que está pues mostrándose como un equipo también muy competitivo en esta categoría. Por su parte, el Ceares, que queda a mitad de la tabla con 32 puntos, de momento sin peligro alguno, yo creo que navegando en una zona tranquila, la que se esperaba, no obstante, del cuadro cearista, que yo creo que tiene una buena plantilla. Bueno, y después de hablar un poquillín de esos tres, que no tenemos nada, el Lealtad Tuilla, el Praviano Covadonga y el Tapia Ceares, pues vamos a pasar a ver un poquillín los resúmenes, los que tenemos ya, las imágenes que tenemos, que son la primera de ellas del Llanes Condal. Bueno, pues ahí tenemos ya los primeros inicios del partido entre el Llanes y el Condal. Vemos el estado de San José bastante mejor. Y bueno, pues vamos a ver ya enseguida el primer gol, el gol del Langarica para el Condal. Ahí está el pase interior, buenísimo de Herrero. Deja ahí a Langarica, que acaba batiendo ante la salida de Adrián. Primer gol del Condal, subía al 0-1 en el marcador. Y vimos ahí la repetición del tanto, el Langarica. Ahí está, una buena jugada del Condal, que nuevamente con tiro lejano de Bruno, y no acaba encontrando puerta. Una buena oportunidad ahora del Llanes con un tiro lejano, y ahora una ocasión que va a tener también el cuadro llanisco, con ese balón que va a llegar nuevamente al área, y que acaba decidiendo mal ahí ante Óscar Partín. Yo creo que acaba rebotando también en alguien. Y vamos a ver este rechace de Adrián, que se va a convertir en un buen pase. Acaba quedando por banda izquierda, y allí entra Jorgín y acaba marcando el empate a 1. Empate a 1 para el Llanes. En esta ocasión, minuto 31 de partido. Vemos nuevamente la finalización de Jorgín. Ahí está el penalti. Un penalti que vamos a ver ahora como Óscar Partín entraba por detrás y acaba derribando. Yo creo que Herrero también. Y por lo tanto, decreta penalti. La pena máxima que iba a fallar Langarica. A tirar Langarica. Coge el balón. Vamos a ir primero, como mostraba, la cartulina amarilla a Óscar Partín por ese derribo, por esa acción. Ahí está Langarica. Coge carrerilla, acaba pegando en el travesaño en la mano de Adrián, y la pelota que acaba saliendo. Bueno, pues ocasión clarísima la que tuvo aquí el Condal de Noreña. En la segunda parte, con una ocasión que va a llegar ya en los primeros minutos también del cuadro de Aníbal. Ahí está la pelota, el balón de córner, el remate de cabeza, y acabó sacando Adrián con una muy buena estirada. Ahora va a venir una para cuando acabe esta jugada, que finaliza con ese disparo finalmente, que no tiene repercusiones. Y ahora va a tener una ocasión el Llanes. Una ocasión del cuadro llanisco. Ahí está la pelota, como la acaba rechazando. Se va por ella, queda ahí a media salida Jairo. El balón que queda para Óscar Partín, como lo pasa aquí a Fran, que se acaba entreteniendo en demasía, y mira cómo acaba sacando la pelota el Condal en una muy buena ocasión para el Llanes. Y ahora la otra ocasión para el cuadro de Aníbal, que va a llegar por aquella banda. Nuevo centro, balón al área para Oski, y no se acaba revolviendo bien, pero acaba estrellando el balón en la pierna del futbolista llanisco. Una jugada del libro, bien trenzada ahí, con el toque, cambiamos la pelota de posición a la banda izquierda. Por ahí muy buen desdoble de Trubi, acaba centrando la pelota y no llega Oski al remate. Otra ocasión ahora que vamos a ver del Condal. La pelota que va a llegar nuevamente ahí a Oski, que recorta, intenta meter el balón arriba, no llega
Llega el defensa primero para despejar esa pelota. Ahora la ocasión que va a ser para el Llanes. Esa pelota, ahí está Masé, intenta meter a la banda y el remate acaba atrapándolo Jairo. Y bueno, pues la última que tenemos pues del Condal. Tenemos ahí la pelota, cómo mete Oski y acaba sacando la defensa del Llanes. Bueno, pues esto en cuanto al resumen del partido entre el Llanes y el Condal, un partido que resultó bastante trabado, bastante igualado, podemos decir, aunque en cuanto a ocasiones de gol, las que tenemos numeradas pues son ligeramente superiores al cuadro de Aníbal, del Condal de Noreña. El siguiente partido que tenemos preparado y el resumen del Unión Popular de Langreo contra el Atlético de Lugones, un partido que finalizó con la goleada del cuadro langreano por 4-1 y que, por lo que dicen en las crónicas, el Atlético Lugones solamente ofreció resistencia durante los primeros minutos de la segunda parte. Ya lo tenemos ahí. Vemos el gol de Jorge Lombán, de Pablo, perdón, el primer gol, el 1-0 de Pablo. En todos ellos la asistencia siempre de Kili, un jugador muy destacado, Kili. Esta ocasión del Atlético Lugones, que no llega. Y vamos a ver otra vez Kili de asistente y el pase ahí se le queda atrás, no puede controlar la ocasión el Langreo. Y vamos a ver nuevamente a Kili asistiendo, el balón que queda muerto y llega Ricky a machacar el 2-0. El gol de Ricky, tenemos ahí la repetición del gol del ex del Real Oviedo. El balón que quedó ahí muerto y como Ricky la machaca. Y otra ocasión para Diego Arias. Se queda ahí solo y no acierta a batir a Dani Huerta. Nueva disparo de Kili desde fuera, desde lejos, que no lleva demasiado peligro. Última ocasión de la primera parte para el Atlético Lugones en esa cabalgada y el disparo que se va alto. Comenzamos la segunda parte y aquí fue donde el Atlético Lugones quizá ofreció un poco más de resistencia al cuadro langreano. Aunque poco contundente porque el primer gol que llega es de Jorge Lombán. Ahí tenemos el disparo y finalmente como Jorge Lombán acaba marcando a pase de Kili nuevamente. Esta ocasión es para el Atlético Lugones como aviso previo del gol que llegaría por parte del Atlético Lugones pues anotando Juan Sánchez. Ahí está. Luego Juan Sánchez acaba tirando. Nueva ocasión del Atlético Lugones, está sin problemas para Guillermo y ahí está el cuarto gol, obra de Nuño, que acaba tocando y se le va la pelota por encima de la portería, de la cabeza del portero Dani Huerta. Ahí está Nuño cabeceando. Y vemos dos notas positivas en cuanto al Unión Popular de Langreo, positivas según se mire, porque siempre está bien que debuten chavales, y en esta ocasión vemos cómo debutó Pelayo y Lastra, provenientes del juvenil del Unión Popular de Langreo. Ahí están los dos debuts, el de Pelayo primero y el de Lastra. Bueno, pues esto era lo que teníamos en cuanto al partido del Unión Popular de Langreo y Atlético Lugones, que con esta oleada el Unión Popular de Langreo queda a 2 puntos tan solo del Club Deportivo Covadonga. Con 48 puntos queda el cuadro langreano, aunque yo digo que el equipo de Iván Ania pues tiene que ponerse al día en cuanto a partidos disputados. El siguiente partido que tenemos preparado son los goles y alguna que otra jugada que se pudo ver en el Sisión Industrial Luarca, con victoria del Indus, que lleva ya 4 González, y ahí lo tenemos. Vamos a ver el primer gol que llegaría por parte del Luarca, que se mueve bastante la cámara, la verdad, está a pie de campo, y vemos ahí el remate. Este no fue el gol. Ahí está el Indus, cambia la pelota a la banda derecha, intenta meter el centro y ahí está el remate de Fasani. El remate de Fasani que convierte en gol. Y vamos a ver nuevamente otra jugada del Indus. Balón ahí a cabecines. Y acaba llegando la pelota a los delanteros del Sisión Industrial. Y el remate, ahí lo tenemos, que se acaba convirtiendo el gol. El segundo sí que fue de Fasani. Primero había sido de Berto. Ahí está la pelota. Nuevamente la ocasión para el Indus, que cogió bastantes veces a la contra a un Luarca
que pudo perder por más goles y que sufrió lesiones bastante, bueno, calamitosas por el cuadro de Pablo Lago, como la de Nacho García, que creo que va a tener también por una temporada, y la de Pepe Saavedra, sobremanera, 2 puntales en el cuadro de Pablo Lago que bueno, que se ve bastante mermado con este panorama. Se lamentaba bastante de estos 2 bajes que iba a tener. El tercer partido, o sea, el cuarto partido que tenemos aquí, pues son en cierta manera un fallo que hubo. Bueno, pues por problemas técnicos no pudimos grabar el partido que fuimos a hacerlo, específicamente, que fue el Candás Cudillero, el partido que se disputó en la tarde del domingo y que no pudimos, como digo, grabar en condiciones. Solamente se pudieron rescatar algunas que otras imágenes, pero vamos primero a dar un poquitín de sinopsis de cómo se desarrolló este partido, ¿no? El Candás y el Cudillero, que fue un partido bastante trabado en la primera parte, por lo que nos decían los expertos que allí estaban al lado nuestro, como en el caso de Adolfo Pulgar, nos comentaba que bueno, que el partido que no se podían dar ocasiones porque estaban las líneas demasiado separadas, ¿no? En tanto por un bando como por el otro, por lo tanto era muy difícil coger rechaces, segundas jugadas, era bastante complicado el que hubiese oportunidades de gol, y así fue que solamente tenemos que anotar una a favor del cuadro Pisueto. En la segunda parte sí que se vio un mejor espectáculo, llegó el gol del Candás, que lo marcaba Berto en un buen remate de cabeza, y después llegaría la jugada del penalti, un penalti en el que en una jugada de balón largo acabó estando Sito dentro del área, intentó el recorte hacia atrás. Cuando los entrenadores dicen una y otra vez que cuando va hacia atrás no hay peligro, no lo tocar, pues tocaron a Sito, lo trabaron, y fue un penalti bastante claro que se encargó de anotar pues Hugo Reguero, en este caso empatando el partido, el Candás 1, Cudillero 1, que de ahí al final no se movería más, a pesar de que sí hubo ocasiones. Lo que sí que tenemos son, por ejemplo, las imágenes de la expulsión que se dio en este partido, que fue la de... Sí que tenemos una jugada previa y después la expulsión que se dio, que fue la de Castillo al final del partido, porque lo cazó el árbitro en una acción bastante fea por parte de Castillo, que costó la expulsión, como digo, al central, al que estaba haciendo de central en el partido contra el Candás. No sé si tenemos, contra el Cudillero. Ya tenemos ahí las declaraciones también de Julio Arniella, que les vimos al final del partido. No pudimos tener les de Jaime Gómez por el mismo problema, pero sí que tenemos les de Julio Arniella. Vamos ya con esas imágenes y con las declaraciones de Julio Arniella. Bueno, pues ahí estamos en esa falta que bota el Candás, la pelota que acaba rematándola fuera. Y en esta segunda jugada va a ser cuando resulte expulsado Castillo. Vemos ahí el propio Castillo como salta con el portero y deja el pie ahí, intentando pisar la mano del portero, cosa que el árbitro cazó, y allá se dirige y saca la cartulina roja directa a Castillo. Yo creo que, bueno, pues en una acción bastante fea del que estaba haciendo de central y que costó, como digo, la cartulina. Bueno, pues con estos 2 partidos tenemos ya la entrevista también a Julio Arniella del Cudillero, que, como digo, vamos también a escuchar. Entrenador del Cudillero, Julio, ¿qué sabor te deja el partido? Bueno, pues por la entrega del equipo fenomenal. Lo que pasa es que el resultado, pues nosotros no estuvimos tan acertados de cara a gol y hemos tenido varias ocasiones de gol para poder poner por delante el marcador. El terreno de juego dificultaba luego poder realizar un juego más combinativo. Al final es un 1-1 que bueno, no me dejamos a boca, porque creo que tuvimos ocasiones para poder realizarlo. Obviamente, si no la metes, no puedes hacer nada más. Y tuvieron una ocasión en la primera parte y luego aprovecharon la ocasión y luego contra el Remonte y salió. Pues la primera parte, los 2 equipos muy partidos, pocas ocasiones de gol, y la segunda un poquitín más, no sé, se avivó un poquitín el juego. Bueno, no, lo que pasa es que lo que te digo, la forma del terreno de juego no permitía combinar, entonces la gente estaba más posicionada en ambos equipos y había más disputas individuales. La segunda hubo más transiciones y, pues obviamente con el desgaste físico de ambos equipos, siento que se hubiera un partido más corriente. ¿También tengo la sensación de que el Candás pudo matar a la contra después del 1-0? Sí, claro, obviamente, y nosotros si hubiéramos materializado las primeras, pues hubiéramos jugado obviamente diferente también. El resultado es el que es y es justo para todos y no hay que darle vuelta. Lo que pasa es que, viendo cómo se desarrolló, nosotros tenemos ocasiones que tenemos que jugar. ¿Crees que las 2 jugadas un poquitín polémicas del partido son totalmente claras, ajustes, ¿no? Sí, una de Leo y la otra, pues
Yo la otra no la he visto porque estaba dando una indicación, pero me dijeron que sí. Bueno, ya tenemos después de escuchar las declaraciones de Julio Arnea, ya tenemos a Pedro Luis, entrenador del Navia. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches. Bueno, pues queríamos que nos contaras un poquitín cómo viste el partido del Pardo de esta semana contra el Urraca. Un resultado pues bastante malo para vosotros, ese 0-3, que os deja hundidos en el final de la clasificación, Pedro. Sí, es evidente. Vamos a ver, un técnico tiene que ser realista con la situación y obviamente creo que el partido, independientemente de que el resultado pueda ser o no muy abultado, creo que la puesta en escena había sido muy positiva. Habíamos tenido 25 minutos de inicio en los que superamos totalmente al Urraca, que llegamos, como viene sucediéndose habitualmente, hemos tenido múltiples errores en la finalización, en situaciones de gol muy claras, y eso nos condena un poco, ¿no? En la primera aproximación, la primera jugada que el Urraca pasa del centro del campo, se produce una falta y en el primer centro hacia puerta tenemos el desacierto suficiente para encajar ese gol, con las consecuencias posteriores del saque inicial, la pérdida de balón y el segundo gol, lo que significó haber encajado 2 goles en un minuto que nos cayeron como un jarro de agua fría, una dosis importante en el que nos costó mucho recuperarnos, ¿no? Pedro, ahora mismo con 12 puntos en el fondo de la tabla clasificatoria, ¿crees que hay tiempo material para que el Navia reaccione? Bien, es evidente que la situación es crítica, complicada, pero no es menos cierto que en el fútbol todo es posible mientras las matemáticas no digan lo contrario. El equipo está en una dinámica negativa que le impide ganar los partidos con la misma facilidad que lo hacen otros equipos, ofreciendo el juego incluso en peores condiciones, ¿no? La dinámica es la que es, el equipo está como está y la situación es lo suficientemente complicada para entender que el objetivo es sumamente difícil, pero también es cierto que al no haber podido ganar más que un partido, la dificultad es añadida. Yo soy consciente de ella, pero estoy totalmente seguro que el domingo somos capaces de ganar al Gijón Industrial, de darnos una alegría, de desahogar un poco la tensión que nos atenaza en momentos puntuales, y creo que el equipo puede tener otra motivación y otra ilusión para afrontar estos partidos, sin pensar en la clasificación, ir partido a partido para sacar los máximos puntos posibles para intentar cumplir ese objetivo que, insisto, no es fácil. Pedro, tenéis ahora, como bien dices, el Indus, después el Cudillero en un partido aplazado, después el Lealtad, y luego vienen el Navarro y el Tapia. Son, yo creo que, un mes clave el que tenéis por delante, ¿no? Sí, pero bien dices, porque los equipos puede llamar un poco a invitar a esa situación de equipos que potencialmente pueden estar igualados, aunque con diferencia de rendimiento con lo respecta a lo hecho hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que, independientemente de quién fueran los rivales, creo que el equipo tiene que estar en condiciones para tener alguna posibilidad de cumplir objetivo, de sacar ese partido inmediatamente adelante, ¿no? Tenemos un hándicap importante durante toda la temporada con lo que respecta a los partidos del Pardo. Nos está costando muchísimo estos 3 últimos partidos en el Pardo, por los nervios, por la ansiedad, por la tensión. Cualquier acerto del contrario, cualquier error nuestro nos penaliza muchísimo, y esa tensión, esa situación que estamos viviendo, pues hace que no tengamos la facilidad que teníamos de inicio para superar esas situaciones adversas. Pero sí que es cierto que son rivales importantes, aunque el Navia ha hecho en esta segunda vuelta los 2 mejores partidos, aún perdiendo, los hemos hecho contra
contra el Tuilla, que creo que teníamos que haber puntuado, y contra el Uni, que se nos han escapado. Pero bueno, creo que estamos en condiciones de poder hacerlo también como el resto y poder ganar un partido que ya se nos hace demasiado difícil, ¿no? Pero lo que te tengo que preguntar, lo que yo obligación por mi parte, preguntarte por la situación extradeportiva. Si esa situación extradeportiva con impagos, con esos problemas que está teniendo el cuadro naviego, si están pesando realmente en el ánimo de tanto de la plantilla como del cuerpo técnico. Con lo que respecta al cuerpo técnico, no. Tengo que decirte que sinceramente es algo que la experiencia me ha permitido tolerar sin que me afectase en ese sentido para nada, ni a mí ni al resto del cuerpo técnico. Con lo que respecta a los jugadores, debo de reconocer que sí que influye, pero no es menos cierto que no es la única causa. Yo creo que todo influye de alguna manera para sacar rendimiento de los jugadores. Hay múltiples factores que restan, y en la medida que tú seas capaz de que estos factores, que generalmente presentan dificultades, que afecten lo menos posible a tu equipo, conseguirás el mayor rendimiento posible. Hasta ahora no hemos conseguido eliminar o equilibrar esa balanza de lo positivo y lo negativo, y nos está costando muchísimo, pero es cierto que hay otros factores, como puede ser el entrenar, sobre todo el terreno de juego, haber perdido el factor campo, haber hecho una pretemporada en unas condiciones limitadas, las lesiones, la situación de la entidad, la situación del fútbol en general. Yo creo que son un cúmulo de circunstancias lo que hace decantar al final el balance negativo, ¿no? Bueno, Pedro, pues nada más que darte las gracias por aparecer aquí en este espacio de la tercera división de Teleasturias de la Galletona, y deseate que este tramo final de campaña sea pues lo mejor posible, que tengáis la mayor de las suertes, porque la verdad que va a hacer falta al cuadro naviego. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por haberme dado la posibilidad de comunicarlo, de transmitirlo, y de que pueda servir para nosotros y en el futuro para otros equipos, y que todos seamos capaces de hacer un fútbol amateur en Asturias un poco mejor. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues teníamos la comunicación con Pedro Luis, entrenador del Navia, que nos falaba un poquillo de la situación difícil y complicada que tiene el cuadro naviego, no solamente en lo deportivo, sino también en lo extradeportivo, lo económico, la parte fundamental también en los clubes de tercera división asturiana, que desde aquí intentamos un poquitín pues que sea, no sé, algo más mediático, y si puede ser que tengamos un poquitín más de repercusión entre todos, ayudar para que los clubes de tercera en un futuro sean un poquitín más autosuficientes o sostenibles, ¿no? Como esa palabra que está tan de moda ahora mismo. Bueno, ya después de tener todo un poquitín analizado, todos los partidos, pues quédenos los de los dos contertulios. Vamos a empezar por el orden que dicta la clasificación, y por eso miro a la derecha, donde tenemos a Iván Palacios, en un partido que disputabais contra un rival, yo creo que en muy buena forma, en muy buena situación, como el cuadro del Entrego. Yo creo que un equipo ya casi sin presión, y que quizá por eso se vuelva más peligroso, aunque ¿qué os voy a decir a vosotros de no tener presión cuando lleves toda la temporada diciendo que vuestro objetivo es formar jugadores, ¿no? Bueno, pero una vez que estás ahí arriba también quieres meterte entre los 4 primeros, ¿no? Ya lo hablamos alguna otra vez. Y sí, el Entrego, la verdad que está haciendo una temporada increíble, pero también tiene jugadores de suficiente categoría para hacer esa temporada, ¿no? Yo creo que tiene unas mejores plantillas de la tercera división, y lo están demostrando. El otro día nos plantearon un partido con mucha dificultad para nosotros. Yo creo que también fuimos acreedores a la victoria. No pudo ser. Ellos nos lograron empatar en un golazo de Soul impresionante. Y bueno, eso que hay, un puntín que nos sirve para seguir sumando. Estamos salvados ya a estas alturas de temporada, y ahora todo lo que llegue, pues bienvenido sea.
43 puntos, 24 partidos disputados, uno menos de los que tienen los 3 que os preceden en la clasificación. ¿Y clave el partido contra el Llanes del próximo miércoles o son todos igual de importantes y claves? No es clave. Clave es el siguiente, que es contra el Covadonga. Luego será el del Llanes, luego el Cudillero. Y más allí, pues ni me lo planteo. No sé ni contra quién jugamos. Creo que contra Uni o Tuilla, contra uno de esos. Nosotros vamos a seguir yendo partido a partido, hacerlo lo mejor posible. Que si las cosas nos van bien y al final logramos quedar entre los 4 primeros, pues ya te digo, genial. Que si no lo logramos, pues no es que no nos lo merecemos o que no hicimos lo suficiente para llegar ahí. Yo creo que los chavales lo están haciendo bien. El otro día, con la dificultad también que supuso para nosotros, que es mejor para la entidad también, que Jairo fuera con el primer equipo, pues Omar salió, hizo un buen partido, marcó el gol. Hay mucha gente joven disputando minutos y eso que nos tenemos que plantear. Ahora mismo disfrutar de la categoría. Creo que el Oviedo B ya lo pasó bastante mal la temporada pasada y esta es lo que nos queda. Disfrutar de 2 partidos que nos quedan y eso sí, intentar ganarlos, claro. Iván, también con fútbol, bueno, yo creo que a veces para la categoría donde estamos, el Oviedo B hizo un muy buen fútbol, ¿no? Hombre, yo creo, está mal que diga, no, yo creo que somos el equipo o de los que mejor fútbol hace la categoría y eso que tenemos un hándicap importante en el Requesón. El Requesón está mal, juegan muchos equipos, el tiempo viene como viene para todos y el Requesón está mal y ahí tenemos un pequeño enemigo, ¿no? Nosotros si tuviéramos un campo como el que teníamos el año pasado, un Cudillero de hierba sintética de buenas dimensiones, grande, pues igual podíamos jugar mejor o hacer más goles o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, los chavales lo están haciendo bien, están haciendo lo que se les pide. El otro día contra el Entrego, pese a la dificultad que entrañaba el terreno de juego, jugaron un partido muy serio, que un partido que se mereció ganar y que no se ganó y que tenemos que seguir así hasta el final con nuestra idea de juego y así es donde vamos a llegar, pues a donde el fútbol nos mande llegar. Si nos manda llegar a la segunda posición llegaremos, si nos manda llegar a la primera llegaremos y si nos manda llegar a la octava pues quedaremos octavos. Tampoco hay más de lo que hay, vamos. 2 preguntas un poco comprometidas, la segunda sobremanera. La primera yo preguntarte por el rival, por el Entrego, ¿cómo lo viste? Ya te lo dije, muy bien. Yo tenía ahí, sabía que íbamos a jugar contra un equipo de los que se puede decir de verdad de la categoría, ¿no? Tiene un gente muy importante por línea, tiene un portero impresionante que les dio el otro día el punto. Tienen un buen central como Saúl, tienen a gente muy rápida por banda, uno especialmente que a mí me gusta mucho como es Paulín Acebal, y luego Omar, Jambina en punta, que creo que se lesionó de gravedad, además el otro día, no lo tengo muy claro, y un equipo muy bien trabajado, luego Redondo les da ese impulso que tienen todos los equipos de él, y es un equipo que al final lo mismo que nosotros, no sé en qué margen de clasificación se meterá, pero que va a estar muy bien situado al final. La segunda pregunta, un poquito más comprometida, de esos 4 equipos que tienes ahí delante de ti, ¿a cuál crees que puedes meter mano? Futbolísticamente. A ninguno, no, a todos, a ninguno de los 4. Es que, ¿y por qué no nos va a meter mano a nosotros otros que vienen por detrás? Es que esto es fútbol, quedan no sé cuántas jornadas, 15, 14, 15 jornadas. ¿Quién sabe? Y además te das cuenta de que ahora todos nos jugamos mucho. Es que yo lo hablaba antes con Juan Carlos. Nosotros con el Barca hace 4 años teníamos a estas alturas 14 puntos y nos salvamos. Es que ahora cualquiera es muy difícil ganar los partidos. Ya viste que el Tuilla juega contra el Navia, como decía Pedro Luis antes, y gana 2-1 en el 90, el Covadonga 1-0 al Candás. Es que ahora es complicadísimo. Entonces, meterle mano a uno, la gente me dice a mí en confianza, nada, al Uni se va a quedar. ¿Por qué se va a quedar el Uni? ¿Por qué no se va a quedar el Langreo, o el Tuilla, o nosotros, o el Cova? Es que no... Partido a partido, al final que sea lo que... No lo que Dios, lo que te decía, lo que el fútbol dice, lo que el fútbol dice y punto. Bueno, pues después de hablar un poquillín de este partido con Iván Palacios, vamos a tratar del otro partido. Yo creo que, bueno, una de las sorpresas de la jornada, no porque haya ganado el Navarra, ¿no? Porque lleva tres victorias en la categoría, sino por a quién ganó. Fue el Universidad de Oviedo el que cayó en el campo de Tabiella. Buenas noches, Juan Carlos, ya te lo había dado antes las buenas noches, pero bueno. Buenas noches. Pues trátanos un poquitín de este partido. ¿Cómo viste el partido en Tabiella del pasado sábado? Hombre, lo primero, estás corriendo un riesgo tremendo. Poner en la boca de un presidente el analizar un partido de fútbol puede ser algo muy complicado, ¿eh? Pero sé que tienes conocimientos. Bueno. ¿Cómo vi? Pues un partido súper igualado como son la mayoría de los partidos de tercera división.
que unas veces determinadas jugadas decantan las situaciones de forma favorable hacia un lado y otras veces hacia otro. Todos los equipos realmente, y lo han demostrado en esta jornada, cualquiera puede ganar a cualquiera. Si realmente no cabe duda que las dinámicas no son tampoco por nada, ¿no? Siempre son por algo. Siempre son por algo y el fútbol yo siempre digo que es un deporte donde se dan muchísimos condicionantes y pequeños detalles. A diferencia de algún otro deporte que puedes cualificar o cuantificar mejor. El fútbol ya de mano partes con que es un balón redondo, ya tú que no puedes haber hecho cuadrado o con una asa o no, es redondo, que tienes que dar con los pies y es complicado. En relación al partido que me preguntas, te vuelvo a repetir que creo que fue muy, muy igualado, donde realmente tal vez me extrañó que el Uni estuvo un poco blandín en el aspecto y creo que el Navarro, que en ese caso creo que se jugaba un poco más, apretó más. Apretó más y tuvimos, la verdad, la fortuna de que en un momento puntual del partido le cayó la pelota a Barto, que últimamente está en estado de gracia, y que consiguió meterla entre los 3 palos. Si es cierto que después el Uni, el Navarro, que está mal clasificado ahora mismo, pues le pudieron un poco los nervios y el Uni pudo empatarle. El fútbol hay que verlo o intentar verlo de la manera más objetiva posible. También es cierto que creo que el Navarro el sábado fue justo vencedor. Fue justo vencedor porque buscó un pelín más el partido, ¿no? Tal vez por la necesidad que tenía de los puntos y buscó un poco más el partido. Y tal, pero bueno, un partido más de los que hay muchos en tercera división, donde ves gente que tiene detalles técnicos y tácticos muy importantes y que se traban a veces, ¿no? Porque bueno, ahora mismo lo que está cayendo en Asturias pues es mucha agua y los campos están blandos, exceptuando los sintéticos que se pillan por ahí. Sí. Y bueno, se ve lo que se puede. No es que todavía estuviera mal, que precisamente este partido estaba bastante bien, pero realmente sí que realmente ves que todo es un poco más pesado y que es un fútbol diferente el que se practica, ¿no? 14 finales para el Navarro de aquí al final de temporada, que son los que os queden. 3 partidos ganados, pero bueno, después de esa victoria por 1-0, quizás sí que se pueda ver la luz al final del túnel, ¿no? Sí, pero lo decía Iván antes correctamente. Es que al final el fútbol es así. El fútbol es partido a partido y no puedes decir, cada uno pensamos, si a principio de temporada piensas que este equipo va a hacerlo bien, el otro. Al final el fútbol te marca que tienes que ir partido a partido y no recuerdo bien si era Roberto Robles o quien decía una vez, que decía él, el fútbol son los 10 últimos partidos de Liga. Luis Aragonés. O Luis, no sé. Que al final, Aragonés, sí, son los 10 últimos partidos de Liga. Sinceramente, por muy mal que vayas, lo decía Iván antes, llevaba muy pocos puntos el año pasado y consiguió salir. ¿Se da siempre? No. Tienes que tener mimbres, tienes que tener trabajo. Yo le comentaba antes a Iván fuera de micrófono que lo que sinceramente me da más pena es ver a los chavales trabajando con la intensidad que están trabajando y que de vez en cuando no tengan un premio. Un premio en relación a una victoria o a un resultado que a veces te favorezca, aunque no se merezca, ¿no? Porque las semanas se hacen muy largas y la verdad que no han entregado la toalla en ningún momento y están trabajando como auténticos perros de presa. Entonces, el fútbol es así, es un deporte, tienen que jugar playoff 4, luego intentar subir y cambiar de categoría, a esa categoría ruinosa que hay por encima de la tercera división. Sí. Otros tienen que bajar a regional preferente, alguno de preferente tiene que llevar la alegría de subir y al final no deja de ser un juego de puntos que al final necesitas. Pero yo te vuelvo a decir que creo que sigues vivo, matemáticamente hay posibilidades de poder salvarse y mientras las haya vamos a seguir luchando con todas las ganas y la ilusión del mundo para poder estar pues donde al final la clasificación marque que debes de estar, ¿no? Bueno, ahora estáis a uno de los de arriba, ¿por qué no la semana que viene al Tuilla, no? Ya ganasteis al Uni, ya cayó el Uni, ¿por qué no el Tuilla? No, yo creo que nos va a golear el Tuilla. Eso digo porque que ellos jueguen relajados es importantísimo, ¿no? Cualquiera puede ganar a cualquiera. Es un campo dificilísimo, Tuilla. Yo creo que Tuilla va a quedar muy arriba, ya no solo por lo que pueda hacer Raúl con los chicos, porque el Tuilla empezó dubitativo a principio de temporada. No se sabe porque hay que vivir los día a día, ¿no? Y saber por qué, pero sí realmente ahora se ha armado y en Tuilla es un fortín difícil de batir. Pero bueno, el fútbol está ahí, al final es meter la bolita esa blanca entre los 3 palos que pusieron 2 para arriba y 1 de lado, meterla allí y que realmente funcione. Con ilusión vamos a intentar sacar algo, ¿no? Que premie un poco el esfuerzo que están haciendo los chavales. Sí, porque ya me decís que los chavales nunca arrojaron la toalla y la convicción siempre la tuvieron de que ellos esto se puede sacar adelante. Ellos están ahí, además es que de verdad que se están dando circunstancias. Yo llevo muchos años en el fútbol y este año de verdad que si haces una lista,
podría ser un bestseller, como ahora, el libro que leen todas las chicas ahora, las 50 sombras de... No, que no nos paga Grey entonces no le hacemos publicidad, pero sí es verdad que puedes hacer un libro que dices tú, ¿qué circunstancias anímicas se pueden dar? Y se han dado absolutamente todas. Recuerdo una imagen en Cudillero, donde el minuto 45 de primera parte, donde tú habías tenido 2 opciones anteriores, Julio Arniella le dice a Manu Blanco que no suba. Manu dice, va, es la última jugada, y subió. Y cae la pelota y te mete gol. Cuando no tenía que subir a esa jugada que tenían preparada. Te meten gol y no te deja sacar el árbitro de centro. No porque tal, porque se acabó. 45, todos a ducharse hasta que venga la segunda parte. Claro, situaciones de esas es que son tremendas. Fuimos a Covadonga y el Covadonga no te empata porque te meta gol. Parte de 2 golpeos de un defensa, que sí, que el vademecum del fútbol dice que no hay que pegar y para el medio. Pero pega y con uno que tenía la espalda muy ancha. Entonces pega y no una vez, 2 veces, sí. Y se va al palo contrario donde está el portero y entra pim, 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 tocando despacito a despacito. Pero es que son situaciones que anímicamente el futbolista, sí, que es un ser especial, no ya alguien normal, entre comillas, que quiero mucho a los futbolistas, es muy difícil de asimilar y de tal. Dices tú, ¿cómo yo puedo estar corriendo toda la semana para que al final esta situación se produzca de esta manera determinada? Es complicado. Me parece que los campos a veces están inclinados sí, por una parte, ¿no? Sí, pero bueno, al final es mucho, ¿no? Eso se lleva mucho cuando realmente van muchos futbolistas al choque y al final siempre dices, es que siempre el rebote es para el contrario. No, es porque vas con más intensidad, porque probablemente lo prepares mejor. Que sí se tiene que dar en esto del fútbol un pelín de suerte. Sí, lo comentaba antes con Iván. También decíamos, el tiro me parece que fue de Di María el otro día. Ves que el efecto va, que lógicamente debe entrar, pero no, pega a un lado y se sale para el otro. Sí. Eso es así. ¿Ves cómo entendía? Te lo dije. No. Bueno, hoy voy a hablar un poquitín más de manera global de la tercera división. Ya sé que estamos analizando con todos los invitados que van viniendo por aquí, pues que nos analicen un poquitín de manera global cómo ven esta tercera división. Ya que tengo a un presidente y a un entrenador, pues la parcela deportiva, voy a preguntarle a Iván Palacios de los 2 zonas calientes que hay en la clasificación, tanto por arriba como por abajo. ¿Puedes decirme o hacerme una sinopsis de lo que crees tú que puede pasar? Porque ya después ya decimos que pasa lo que tenga que pasar, porque los campos a veces inclinanse por un lado y a veces para otro, pero... Bueno, mira, lo hablaba también con Juan Carlos antes esto. Al principio de temporada, aquí en el Requesón hicimos más o menos... Oye, mira, estos equipos van a caer por arriba. Y todo el mundo coincidía en los 4 que están ahora y el Condal de Noreña. Nosotros metimos en ese grupo y podemos ser la sorpresa de este año en tercera división. Siempre hay un equipo que hace ese papel. Y por arriba pues va a estar yo creo que entre los 5 que están, sinceramente. Entre los 5 que están, y ahora mismo favoritos son los 4 que están los primeros, porque están los primeros por algo, evidentemente. Y por la zona de abajo, pues al principio pues un poquitín lo mismo que por arriba, ¿no? Tapia, pues sí, se mete yo aunque nunca lo meto porque creo que tiene muy buen equipo, porque conozco muy bien a los jugadores y en ese campo es muy difícil de ganar. Navarro también, porque todos hablábamos, y lo sabe el Presi, que quizás es un equipo que le falte gol y en esto hay que meter gol. Navia también, por todos los problemas que se sabía que iba a haber en ese club. Y luego la sorpresa un poquitín es el Candás, otro equipo que tenía que hacer acopio de puntos la primera parte, era el Lugones, para luego no tener problemas la segunda. Pero la verdad que está todo muy abierto, sobre todo por abajo. Por abajo, mira, el Indus hace un mes y hablamos de esto, todo el mundo lo daba por... un equipo que va a estar allá y ahora tiene 28 puntos. Bueno, pues ya los tiene hechos, ya le faltan, yo creo que otros 10, que si hace otros 10 ya se salva. Entonces, sinceramente, ¿qué te voy a decir? Pues lo van a tener complicado, los 4 que están, los que más complicado lo van a tener. No hay otra cosa, no hay más. Y que salga Navarro y Navia, pues se tienen que dar muchas circunstancias, porque tienes que ganar 10 partidos para salvarte, quedan 14, y si ganaste 1 en no sé cuántas jornadas, sí, pues es muy 24. Complicado que gane, claro, no es muy difícil que ganes 7 en 14. Entonces estos son números que se hacen, pero yo te digo, se lo digo y se lo hablo con Pedro Luis alguna vez, nosotros aquel año en el Luar, que hace 4 temporadas, teníamos 14 puntos en estas jornadas y ganamos 5 partidos seguidos, después de ir ganando 0-2 en Tuilla. Nos metieron a partir del minuto 93 goles, perdimos 3-2. El equipo se rehizo de eso cuando estábamos todos muertos,
Y en esas 5 jornadas siguientes ganamos 5 partidos y empatamos en Tabiella, o sea, en 6 jornadas ganamos 5 y empatamos 1 sin encajar ningún gol. Cosas rarísimas, que puede pasar una vez, pero que pueden pasar. Porque no le va a pasar al Navarro, porque no le va a pasar al Navia. Es que esto es así, no hay más. Es que a mí ya no me sorprende nada, ya el menos que lleva más años que yo en esto. O sea que puede pasar cualquier cosa. Y si metemos sobre los 3, los que se van a meter y los que van a bajar, seguro que fallamos. Seguro que fallamos. Podríamos hacerlo, es una buena idea, sí, señor. Es una buena idea. Tú, Juan Carlos, un poquitín más de vista presidencial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por el cargo que ostentes. La tercera división, en cuanto a, bueno, todo este problema económico, esta crisis económica que nos va a engullir a todos, ¿crees que la tercera división hay manera de que salga la cabeza de esta crisis económica y que sean clubes de tercera sostenibles? ¿Qué se necesita? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hace falta? Es muy complicado. Mira, es sumamente complicado. Es que la situación es la que es. Pero no es solo en el fútbol. Lo que pasa que a mí, sinceramente, soy un hombre que estoy mucho en la calle por mi profesión y por lo que hago y porque algo me gusta, ¿no? El estar fuera. Entonces me resulta curiosísimo que la gente del fútbol vivimos como si no pasara con el fútbol. Claro, porque ves que viene la selección, yo soy un poco raro, ¿eh? Ves que viene la selección española y casi tienes que pedir favores para conseguir una entrada. Que no son entradas baratas, que son de 30 euros. Que si ese día quieres ir con tu mujer y tus 2 hijos, al final te pones en 30, 60, 90, 120. 120. Cuidado. Nos vemos en un problema, porque luego de repente enciendes la tele y te dicen, gran oferta del Gol Pepito Pérez, que por no sé cuánto ves en el sofá de tu casa no sé cuántos partidos de la tal. Y digo yo, ¿todo esto es el mismo fútbol? ¿Todo esto es el mismo fútbol? Vamos a llenar el Molinón en una época de crisis donde nos han echado a pedir con las retransmisiones televisivas a todo el fútbol base. Sí. Y vamos a llenar el Molinón, que el Molinón lleno es una pasta. Y pregunto, ¿y podrá haber algo para el Hispano de Castrillón? Sí. ¿Para el Rayo Carballín? Sí. ¿Para el Boal? Yo también me lo pregunto. Creo que no. Pero al final el fútbol profesional creo que ha inventado una máquina para empezar a sacar futbolistas, porque dentro de poco no sé dónde van a salir los futbolistas. De la tercera y de la preferente y de la primera regional y de la segunda, ¿no? Claro, pero es muy triste porque cuando haces la reflexión y te miras al espejo, tú dices, pero si es que los principales culpables somos los que estamos en el fútbol. Principales culpables, porque realmente llevamos diciendo que tenemos que parar este desaguisado no sé cuánto, pero no lo paramos. Y no lo paramos. Entonces, ¿qué pasa? Vas recortando. Es que dices tú, vale, recorto. Sí es cierto que el fútbol, cuando la buena y gloriosa época, y desgraciada por otra parte, época del Oviedo en tercera división, era muy fácil. Viene el Oviedo, gano 12.000, o gano... Que era mentira, porque luego te tocaba, a mí siempre me tocaba, cuando no era Fernando Alonso, era porque llovía, y cuando no sé qué historias. Yo nunca tuve los 12.000, pero bueno. Si realmente tú dices, te engañabas y al final sí hubo sueldos de futbolistas de tercera división que probablemente fueran desorbitados. No desorbitados en el aspecto de Cristiano Ronaldo, ni muchísimo menos, pero sí que realmente en la realidad que vivimos. ¿Qué pasa? Que ahora todavía hay que, desgraciadamente, recortar más. Recortar más porque has perdido en taquilla. Porque es que la semana que viene, sinceramente, tengo un interés tremendo en saber y en poder entrar en la página de la Real Federación Asturiana de Fútbol el lunes que viene y ver a qué hora son los partidos. ¿Y cuántos partidos hay entre la franja horaria de las 3 de la tarde y las 6:30 de la tarde? Porque ponemos el Real Madrid-Barcelona, sí, o Barcelona-Madrid, no estoy seguro. Me da igual, sí, el que sea. Es que es alucinante. Al final dices tú, es imposible. Es que estamos llevando al agotamiento del fútbol. Realmente es te pego y te pego. ¿No? Te pego mazazo y no es eso. Y yo creo que no solo el fútbol, sino otros deportes, aunque sí realmente cause un poco de escozor, el fútbol es diferente. Tal vez porque se juega con una cosa redonda, fácil de jugar y de juntar. Tú llegas a la playa y sinceramente puedes ver que la gente juega a matar, ¿no? Tú te pones en un lado, te medio y tiras. Pero normalmente en cuanto sueltas una pelota, de una manera muy fácil, encuentras 11, 12, 14 que juegan unos contra otros, ¿no? Con 2 montoninos de arena. Entonces vamos a acabar con todo ese fútbol. Vamos a acabar con que realmente la gente se está cansando. Se está cansando porque realmente
no es cuestión de reconocimientos ni que te pasen la mano por encima del hombro, es que eso ya no vale. Es que tienes que cubrir unos presupuestos. Claro. Es que un arbitraje, a mí me llama la atención tremendamente. Yo este sábado estaba con Luis Gallego, una persona a la que realmente admiro. Yo al Marino del Blanco no lo llamo Marino del Blanco, lo llamo Luis Gallego, porque es increíble lo que hace ese hombre. Pero no lo acabo de entender muy bien, porque realmente al final tener un club en segunda B, el año que viene pasar de 6 a 8 profesionales, es que... Pues sí. Es que es complicado, es que realmente yo digo, vale, todo lo demás que se mueve en la Liga de Fútbol Profesional, perfecto, pero todo lo demás no lo acabo de entender y no veo tampoco, aunque me duele lo que estoy diciendo, me duele que creo que son muy insolidarios la gente de primera y segunda división con el resto del fútbol. Y de verdad que como no inventen algo que saque futbolistas, lo van a pasar mal. O acabarán compitiendo unos contra otros. Dito que siempre habrá años para hacer pues lo del G8 famoso, o el G14, el juego contra no sé qué, que es mucho más interesante. Sí. Pero lo están pasando y el esfuerzo que tiene que hacer probablemente muchos es complicado. Porque escuchaba a Pedro Luis antes en el Navia. Es complicadísimo. Es complicadísimo porque realmente ellos probablemente harían con el presupuesto ajustado a lo que entendían que eran sus necesidades, pero es que todavía llovió más. Y llovió sobre mojado. Es que intentas hacer la campaña de anunciantes y es que mete miedo. Hay veces que cuando vas a visitar a alguien que antes colaboraba contigo, sí, te apetece meter la mano en el bolso y sacar algo de dinero para ayudarlo. Cafeterías, restaurantes. Sí. Es que es tremendo. Es todo en general. Es muy complicado. Y no quiero con esto que tienda el desánimo, porque yo tengo que animar mucho, que tengo que salvar la categoría y seguir dando la lata en tercera ahora que vas a promocionar este programa, del cual de verdad estamos orgullosos, o yo por lo menos, que alguien se atreva a hacer algo. Es para aplaudir. Muy bien, pues agradecido también de estas palabras de Juan Carlos. Lamentablemente no podemos escuchar a Juan Carlos más, porque una interesantísima reflexión también la que pondríamos encima de la mesa, un debate aparte. Y tampoco a Iván Palacios, a los cuales saludo y doy las gracias por haber participado. Iván. Gracias a ti. Te digo lo mismo que dijo Juan Carlos. Bueno, enhorabuena por la iniciativa y a seguir adelante hasta el final, hasta donde se pueda. Y Juan Carlos, lo mismo. Gracias, a ver si las instituciones se acuerdan un poco de todos nosotros, de los clubs, de las emisoras, de la gente que tienen ganas, y si no es de una manera que nos ayuden de otra, ¿no? A ver si es posible, si hay posibilidades. Vamos ya para acabar con la última apunte, que es eso que vemos ahí, la próxima jornada en la tercera división, jornada número 26, que empezará el sábado en la Corredoria, Urraca, Lealtad a las 5 de la tarde. A las 12 menos cuarto en el Alejandro Ortea, Condal Luarca, a las 12 vienen 3 partidos, Universidad de Oviedo Tapia, Atlético Lugones Llanes y el último que tenía, que era el Covadonga, Real Oviedo B, aunque sí está colocado al final. A las 4:30 de la tarde en La Roja, Cudillero Praviano, el Ceares Candás en La Cruz, el Tuilla Navarro en el Candín y también a las 4:30 el Navia Indus en el Pardo. Cierra la jornada en el Nuevo Uralón un derbi apasionante de la Cuenca del Nalón entre el Entrego y el Unión Popular de Langreo, como digo, a las 5 de la tarde. También hay partidos entre semana, los del próximo miércoles día 27, que queden 5 partidos por disputar, que son el Real Oviedo B Llanes, el Praviano Luarca, el Navarro el Entrego, Lealtad Covadonga, Navia Cudillero y el que se disputa mañana, que va a ser el Candás contra, si no me equivoco, ¿contra quién juega el Candás mañana? Condal de Noreña, efectivamente, se me fue la pinza. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y volvemos el martes que viene desde la Galletona. Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club de Ares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuilla, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Praviano, el Entrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condal Club, Urraca Club de Fútbol. De la Galletona.